bajan. Rodolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Charlie, buenas noches. Bueno, ¿qué debemos esperar de esta conmoción brasileña para una Argentina que quiere despegar y le cuesta? Obviamente tenemos que esperar cuánto va a durar todo este proceso político de incertidumbre, a ver qué se resuelve. Déjame decirte que desde mi perspectiva la crisis de Brasil no es solo política, es también económica, es económica y política, lo cual quiere decir que para arreglar la economía no basta con arreglar la política, se necesita que se arregle la política, pero se necesita encarar la cuestión económica de fondo. Esto viene por lo menos de hace 3 años. La cuestión económica en Brasil está teniendo la peor crisis de mucho tiempo, una caída del Producto Bruto que, si bien no es como la de Argentina 2000-2001, le pegan el palo. Nosotros ya sufrimos las consecuencias de lo que está pasando en Brasil. Las exportaciones nuestras del año pasado fueron la mitad de lo que eran en 2011. Para este año estábamos esperando una recuperacioncita, un poquito de mejora. Y ahora probablemente eso no lo tengamos. Pero yo diría, tenemos que esperar a ver cuánto dura esto. La duración me parece más importante que otra cosa. Y ver si hay luz al final del túnel. Dicho esto, me parece que en Argentina los problemas siguen siendo más propios que ajenos. O sea, más dependiendo de cómo estamos nosotros que de la cuestión internacional, aunque obvio que esto de Brasil es lo más fuerte que hemos tenido en los últimos años. Claramente no se puede saber, no se puede responder la pregunta que hacías en el sentido de ¿cuándo termina la crisis brasileña? Porque en realidad nos acabamos de dar cuenta de que la crisis, lejos de haber comenzado ahora, viene continuando desde el año pasado con una caída del Producto Bruto Interno de 9 puntos en 2 años. Es tremendo. La pregunta sería, ¿la Argentina tiene alternativas a Brasil o debe contentarse en el mediano plazo con seguir con un esquema similar de relación con Brasil como principal cliente? A ver, tenemos el Mercosur, que es el sistema que rige el comercio bilateral y en la región. En las exportaciones industriales no tenemos casi alternativa, en las exportaciones automotrices no tenemos casi alternativa. Sí, el otro día yo estaba con un ejecutivo automotriz que se agarraba la cabeza, ¿no? Bueno, vos pensás que el mercado automotriz tiene datos muy interesantes para entender la influencia de Brasil. Las ventas de autos, o sea, si vos le preguntás a una concesionaria, las ventas de autos del primer cuatrimestre de 2017 son las mejores desde 2013, o sea, fueron mejores que el 14, que el 15 y que el 16. Pero la producción automotriz es la peor de todo este último cuatrimestre. O sea, las ventas van para arriba y la producción va para abajo. ¿Por qué? Porque las exportaciones caen, pero sobre todo porque las importaciones suben. Eso es parte de la recesión brasileña, es parte del tipo de cambio desfavorable que tenemos nosotros contra ellos. O sea que ahí influye. Dicho esto, la gran importancia automotriz, la alta importancia del sector industrial, tampoco nos vayamos del otro lado creyendo que todo lo que nos pasa es Brasil. Brasil representa para la Argentina una parte importante en esos sectores. Ni cuando pensábamos que le iba a ir bien, ni ahora que pensamos que le va a ir mal, estamos hablando de una influencia alfa. No la llevemos más que ahí. Si el PBI de Argentina iba a dar 2,5, yo hoy lo bajaría a 2,2, a 2,3. No creamos que estamos... No expliquemos por Brasil un montón. Precisamente siguiendo esa línea de razonamiento, el gobierno dice que está llevando adelante una exitosa lucha contra la inflación, que va a descender, tuvimos un trimestre alto. El presidente del Banco Central, cuestionado por algún sector del gobierno y por algunos economistas, sigue aferrado a una tabla que le indica entre el 12 y el 17%, incluso las consultas que el Banco Central está haciendo, a economistas hablan de 20, un 21, algunos de 25. La vicepresidenta de la Nación el otro día, contradiciendo de hecho al presidente del Banco Central, dijo, bueno, un 20% no está tan mal. ¿Cómo está la inflación hoy en la Argentina? Te lo digo porque he venido consultando gente, lo experimento yo. Hay precios de alimentos que no bajan, que suben. A ver, datos. Primer cuatrimestre da 9%. O sea, en 4 meses 9% da difícil 17% en 12 meses. Cuando vos agarrás los últimos 4 meses o los últimos 12 meses,
hay un promedio de aumento, pero hay cosas que subieron muchísimo y hay cosas rezagadas. Alimentos, bebidas, están al tope del ranking algunos. Hay precios rezagados, por ejemplo, el precio del transporte público, sobre todo en el área metropolitana, colectivo, tren y subte, que debió haber aumentado en abril a 9, 10 pesos, ha sido postergado para que el índice no se vea afectado. Lo que no se hace hoy hay que hacerlo en noviembre. El 17% yo siempre te lo presenté como un número muy ambicioso, como quien se quiere comprar la camisa Slim Fit, pero no hace lo apropiado para que la camisa esa le entre. O sea, para que entre la Slim Fit tenés que salir a correr, tenés que hacer dieta, tenés que hacer un conjunto de cosas. 17% era un número muy ambicioso. Va a dar 20, o 20, 21, 19. Sí, de hecho, el Estado arregló con los estatales 20%. O sea, a ver, me parece que eso termina siendo una anécdota y lo que vamos a estar viendo, sobre todo a partir del segundo semestre, es si estamos en una tasa de inflación, digamos números promedio, del 1% mensual, para ver si la segunda meta, que es la que vamos a hablar dentro de 6 meses, la 2018, que es 8.12, 8.12 es Ultra Slim Fit, no Slim Fit. 8.12, 1% estamos en línea o en el segundo semestre vamos a estar un poquito desfasados de eso. Digo porque la política económica que se ha optado a hacer, y a mí me gusta hablar de macroeconomía más que de estas anécdotas de la discusión, la política macroeconómica que se ha optado es una donde el déficit fiscal, la política fiscal, contribuye poco y nada a la lucha antiinflacionaria. Digámoslo así, la política fiscal 2016-2017, su contribución a la política antiinflacionaria fue 0. Y pone todo el esfuerzo en la política monetaria, le hace la tasa de interés. Entonces, cuando la tasa de interés tiene que hacer todo el esfuerzo para bajar la inflación, A no llega, B tiene impacto sobre el nivel de actividad, tipo de cambio, tasa de interés, entonces está todo medio ahí, no quiero decir atado con alfileres, pero está ahí medio tambaleante. Por eso me parece que lo central va a ser, tuvimos 3 meses altos, lo discutimos en su momento, lo sabíamos que iba a dar febrero, marzo y abril, 2% y pico, dio más alto, como vos bien decís, fue tarifas, no solo tarifas. Mayo dará 1,5, ponele, por lo que vemos hasta ahora, pero en algún momento es que estamos en un piso de 1,5, de 1,4, con lo cual la próxima meta de 8,12 también aparece lejana, o vamos a ir al 1 y no vamos a estar tan lejanos. Sintetizo, lo que ha quedado claro en lo que va del año, y me parece que va a continuar, es la enorme dificultad, por no decir imposibilidad, de lograr simultáneamente, y la palabra simultaneidad yo te la he usado permanentemente en los últimos meses, simultáneamente altos niveles de reactivación con bajos niveles de inflación. ¿Por qué? Porque la política macroeconómica no lo permite. El presidente, en la entrevista que publicamos hoy en La Nación, hecha desde Tokio por Santiago D'Apelo, usa una figura casi graciosa, ocurrente, de que es decir que se está cumpliendo la meta, pero que está demorada 3 meses la meta de cumplimiento de inflación. Que son los 3 puntos más. Que son los... hago esta introducción a propósito de la pregunta que te quiero hacer. Efectivamente, la idea del 17%, posdatada a 3 meses, como alguna vez se posdató el crecimiento del segundo semestre, ¿es viable solo con el actual esquema económico? No, lo que pasa es que, a ver, puede ser que a marzo del año que viene, 12 meses, estemos en 17. Puede ser, una vez que se hayan ido de la medición anual estos 3 meses de 2%, puede ser que a marzo del año que viene estemos al 17. El problema es que la política monetaria del Banco Central en ese entonces va a estar buscando el 8/12, con lo cual es como que siempre la venimos corriendo de atrás. Yo tengo la sensación que acá se cometieron 2 errores, dentro de reformas importantes. Está claro que el presidente genera una gran credibilidad, sobre todo internacional, pero primero se creyó que bajar la inflación es una cosa más fácil de lo que verdaderamente es. O sea, bajo el criterio de que en el mundo la inflación es una enfermedad eliminada, nos olvidamos de que en los países que tenemos inflación crónica, este es un tema difícil, es un tema que históricamente ha costado siempre más de la cuenta. Y segundo, que hacerlo con un solo instrumento, que es la política monetaria, sin el acompañamiento fiscal es más difícil todavía. Pegado a esto, el consumo, ¿le cuesta al gobierno reactivar el consumo? Y lo reconoce. Sí, el consumo está dibujando la letra L que hablamos tantas veces, donde la L en algún momento tiene que hacerse U. U es que
a septiembre, al tercer trimestre, antes de fin de año, haya vuelto al nivel en el que estaba mediados del 2015, y por ahora esto es una J media al revés, o sea, está queriendo carretear el consumo. Obviamente el salario empieza a empatarle y a ganarle a la inflación, a recuperar parte de lo perdido. El poder adquisitivo del salario, el poder adquisitivo de los jubilados se empieza a recuperar. Los datos del segundo trimestre van a ser mejores que los del primero, pero todo viene lento. Así que sí, la economía 2017 va a tener una mejora que va a ser probablemente espejo de la caída 2016 para hacer un bienio cero, que es el tercer bienio cero que tenemos, porque pasó lo mismo en 2012-13, 2014-15, 2016-2017, el tercer bienio cero de crecimiento, que en realidad hace un sexenio de estancamiento. En ese sentido, Argentina, en este sexenio 2012-2017, ha perdido mucho terreno respecto a los países de Latinoamérica. Quizá más diplomáticamente que el gobierno anterior, Macri no ha ocultado varias veces su malestar con los sectores empresarios. ¿Qué responsabilidad le atribuís a los sectores de la economía privada en la formación de los precios? Cero. La inflación es 100% un problema macroeconómico, la inflación en todos los... Lo reconoce el propio Banco Central. El Banco Central dice que la inflación es un problema macroeconómico. La inflación es un problema que tiene que ver con la configuración de política macroeconómica, es responsabilidad de la política fiscal y la política monetaria. Lo que puede tener un empresario es que si tiene una posición dominante oligopólica, tendrá precios más altos que lo que tiene en otras partes del mundo, y para eso hay instrumentos para corregirlos. Pero la inflación, entendida como el aumento permanente y sistemático de los precios, es 100% un problema macroeconómico que no tiene nada que ver con que si los empresarios, los sindicalistas, con el comportamiento del sector privado. Ha sido un gusto, muchas gracias, Gracias Rodolfo. a ustedes. En un instante ya está tomando ubicación, va a estar la senadora Laura Rodríguez Machado.